Guzmán, mi correo está por el institucional de la parte derecha, y vamos a iniciar esta clase. En primer lugar, quisiera preguntarles, a ver, ¿quién, en principio, justo antes de empezar la clase, venía reflexionando? Un médico es de por sí funcional. ¿Por qué? Porque entiende cómo funciona el organismo humano. ¿Qué es el organismo humano? Es el sistema más complejo, más perfecto que hay. No sabemos si habrá vida en otros planetas. En mi opinión muy personal creo que sí. Habiendo tantos millones de galaxias, cuántas vidas habrán, pero de qué forma habrán evolucionado, nuestra tecnología y nuestros conocimientos todavía no nos dan para conocer. Sin embargo, en nuestra vanidad de que somos los únicos que habitamos el universo, somos los más perfectos. Porque yo en otro lugar enseño neurología y también enseño bases biológicas de la conducta humana. Y cómo todo ese sistema material que tenemos enraizado en nuestro organismo nos permiten pensar, nos permiten razonar, meditar, elegir, sentir, emocionarnos, todo porque hay un sistema material que se llama cuerpo humano, organismo, soma, como queremos llamarlo, nos permite tener eso, expresar la vida. ¿Qué es la vida? Putin decía que la vida solo son emociones. Y si no tenemos emociones como cólera, alegría, tristeza, ilusión, todas esas cosas, no tendría sentido nuestra existencia. Entonces, ustedes son por naturaleza científicos. Su formación está orientada a ello. Y este curso va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque les va a dar las bases de cómo van a ejercer su carrera. Porque sin querer o inconscientemente van a hacer ciencia cuando ejercen la profesión. Muy bien, y justamente hablando de ciencia, quisiera algunas ideas que tienen acerca de la ciencia. ¿Qué es la ciencia? Si alguien desea participar, se pone de pie, por favor, y lo dice en voz alta, porque creo que el otro micrófono no está funcionando correctamente. Adelante. La investigación del adulto del mundo, básicamente, cómo más que el proceso de investigación por detrás, aparte de la aplicación del método científico para confirmar hipótesis y descartarlas. Correcto, muy bien, muchas gracias. ¿Alguien tiene otra opinión? ¿Qué es la ciencia? ¿Qué entienden por ciencia? Adelante, por favor. La ciencia es el área que utiliza la razón en base a todos los estudios que puede haber y de ahí se ramifica a todas las áreas que la ciencia puede existir. Por lo cual un mismo científico puede dar a conocer o encontrar una nueva razón a un concepto. Correcto, gracias. ¿Quién tiene otra opinión? Un concepto, una idea de lo que es la ciencia. Bien, la ciencia no es fácil de definir, depende de cómo lo mires. Si lo miras como un conjunto de conocimientos, tienes múltiples disciplinas. Si lo ves como un proceso, justo su compañero mencionó, hay un método para llegar a la verdad, para llegar a entender de cómo funcionan las cosas en el universo y también en el organismo. Si lo queremos ver también como más que una disciplina, como un conjunto de conocimientos de diversos ámbitos, porque la ciencia integra, por ejemplo, la antropología, la sociología, la biología, la química, la física, la psicología y otras disciplinas. Todo es involucrado, es un conjunto amplio. Por lo tanto, definir la ciencia no es sencillo. Es un conjunto de conocimientos que están sistemáticamente
pero estos conocimientos nos sirven para entender el mundo, el universo, la realidad, nuestro entorno y a nosotros mismos. Esa es la ciencia. No es fácil definir. Cuando yo revisaba la literatura acerca de qué es la ciencia, hay más de 200 definiciones. Pero la ciencia, entiéndalo simplemente como un conjunto de conocimientos que están sistemáticamente interrelacionados, organizados, estructurados, que nos permiten entender cómo funciona el mundo, cómo funciona el organismo humano y todo lo que nos rodea, obviamente, ¿no? Porque la astronomía se ocupa de cómo son las relaciones en todas las galaxias, las estrellas, los planetas, ¿no? Y a nivel de la química, cómo se relacionan los átomos, los protones, neutrones, positrones, etc. Entonces la ciencia es un conjunto de conocimientos que están todos interrelacionados, pero que tratan de entender cómo funciona el mundo, cómo funciona la realidad. Y justamente la investigación clínica tiene su origen en la ciencia, porque todo lo que conocemos hasta la fecha se ha basado en esos conocimientos. Para encontrar esos conocimientos, hay dos procesos, el método y la investigación. El método es una forma de llegar a la verdad y la investigación son los pasos consecutivos, sucesivos que debemos dar para alcanzar, comprobar esos conocimientos que lo hemos planteado a manera de eso. Muy bien, vamos a apoyarnos en la diapositiva para que ustedes puedan consolidar mejor sus ideas. ¿Cuál es el índice? El índice es investigación y el método científico, tipos de investigación científica, la investigación clínica, su importancia, la medicina basada en la evidencia, tipo de estudio, y la pirámide de la medicina basada en la evidencia. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los objetivos de esta sesión? Primero, conocer qué es la investigación científica, su método y los tipos de investigación. Dos, definir qué es la investigación clínica y su importancia. Tercero, diferenciar la investigación clínica de la práctica médica. Cuarto, entender la medicina basada en evidencia. Y 5, explorar tipos de estudios clínicos. Y aquí tienen el concepto de qué es la ciencia y el método científico. Lo que les había manifestado. Es un conjunto de conocimientos que están sistemáticamente organizados. Cuando hablamos de sistemas, hablamos de relaciones. Cuando hablamos de organizados, de estructura, de forma, cómo está armado. Entonces, explican los hechos y fenómenos de la realidad. Todos estos conocimientos nos permiten entender. Recuerden que cuando el hombre todavía vivía en las cavernas no entendía las leyes de la naturaleza, pero poco a poco fue descubriendo. Primero, a través del fuego. Vio que el fuego cocinaba y sus alimentos sabían mejor, pero no sabía cómo encender, cómo prender. Aprendieron y así sucesivamente el hombre fue evolucionando. Y todos esos conocimientos que se han acumulado a lo largo de la evolución y la historia del ser humano, se han sistematizado, se han organizado, se han estructurado y además se ha entendido que entre todos los conocimientos hay una gran relación. No podemos entender la medicina si no sabemos biología. No podemos entender la historia si no sabemos antropología. No podemos entender la electricidad si no entendemos la química, la física, y así todos los conocimientos están organizados, están estructurados. Dice, los conocimientos se logran a través del método científico. El método, ¿qué es un método? Una forma de llegar, una forma de abordar, una forma de arribar a un punto. Es un método. Y el método científico, ¿qué busca?
buscan la verdad. Cristo decía, ¿qué es la verdad? Le preguntó a Pilatos, y Pilatos se quedó pensando. ¿Qué es la verdad desde el punto de vista científico? Es encontrar cuáles son las leyes que rigen los diversos fenómenos. En medicina, saber cómo un medicamento va a afectar en el organismo para bien o para mal. Porque recuerden que un medicamento que cura una enfermedad, pero puede tener efectos colaterales. Entonces, eso es hacer ciencia, eso es entender el método científico. ¿Qué nos dice acerca del método científico? Es un conjunto de procedimientos racionalmente estructurados para descubrir las leyes que rigen las estructuras y las relaciones de la realidad. Cuando hablamos de la realidad se refiere a todo el entorno, desde la galaxia más alejada hasta el virus más pequeño. Todo. La siguiente, por favor. ¿Qué es la investigación científica? Hay dos palabras. Yo estudié para razones de maestría y doctorado, portugués e inglés. Y en portugués decía pesquisa, pero en español, ¿qué significa pesquisa? Seguir, buscar un rastro hasta alcanzar, como se dice, el hilo de la madera. Hasta encontrar la madera, de dónde sale el hilo. Al revés. Y en inglés es research, investigar, buscar. Ambos se relacionan. Y en español, ¿qué es investigar? Viene de la palabra vestigio, una huella, un vestigio que quedó y hay que seguir por ahí hasta encontrar cuál fue lo que lo causó. Entonces, cuando hablamos de investigación científica, hablamos de seguir un método hasta encontrar el por qué. Y en investigación científica eso es pues, plantear una hipótesis, un supuesto, hasta encontrar si es verdad o es falso. Esto se llama la contrastación o comprobación de las hipótesis. Entonces, la investigación científica no es un proceso, digamos, caótico, tiene una secuencia de pasos. Este curso no es metodología ni tampoco investigación científica, sino directamente investigación clínica. Pero en el camino iremos dando pautas acerca de lo que es la investigación científica para que entiendan, ¿no? Muy bien, pero ¿qué es la investigación científica? Un conjunto de actividades, de pasos, una secuencia que tenemos que llevar a cabo para alcanzar, para llegar a la verdad. O sea, para comprobar esa hipótesis que hemos presentado. Y esto está en la diapositiva. Es un proceso sistemático que utiliza métodos y procedimientos bien diseñados para obtener nuevos conocimientos y para ampliar los ya existentes. La investigación es básica, es aplicada, vamos a ver más adelante, ¿no? Para ambas formas. Básica para encontrar nuevos conocimientos, nuevas relaciones entre los fenómenos de la realidad y para buscar, la aplicada es para buscar nuevas soluciones a los problemas que tenemos en nuestro entorno, en nuestro organismo. Eso es la investigación científica. Hay dos tipos de investigación, y está ahí lo que les dije. La investigación básica, encontrar nuevos conocimientos, son los estudios exploratorios. Todos los días aparecen nuevos fenómenos. Si vemos en nuestro país, ha habido una tormenta que acá en La Molina ha generado que se caigan algunos árboles y indica pues todo el campo y la ciudad se llenó de polvo. Un fenómeno inusual. El COVID fue un nuevo fenómeno médico, epidemiológico, que nos planteó nuevos problemas. Entonces, pero la ciencia inmediatamente reaccionó, se trató de generar vacunas, de buscar sistemas de inmunización, de sistemas de tratamiento. Entonces, la ciencia tiene esas dos formas. Una, para encontrar nuevos conocimientos. Ahora, a propósito, hablando de COVID, todo, como era algo nuevo, todos esos conocimientos ya se han sistematizado. Ahora se ha identificado qué virus lo genera, cómo se transmite, cómo se contagia,
cómo son sus síntomas, cómo debe tratarse. Esos conocimientos ya se han sistematizados, se han organizado, estructurado, relacionado. Entonces, ese es un conocimiento aplicativo, una investigación aplicada. Pero también ha dado lugar a que se investigue cómo mutan los virus. Eso es una investigación básica. Entonces, esas son las dos formas de cómo cambia la investigación. Mejor dicho, son los dos tipos de investigación. Ustedes, en el ejercicio profesional, van a hacer fundamentalmente la aplicada, porque le van a recetar un medicamento a un paciente y ese paciente se va a curar, pero en otros no va a dar resultado. ¿Por qué? Porque genéticamente no todos somos iguales. Hay diferencias por etnias, por razas, por procedencia geográfica, etc. Entonces, no siempre un medicamento surge el mismo efecto en todos los cuerpos, en todas las personas. Entonces, ¿qué se hace? Para eso están los laboratorios y van probando. Esa investigación es investigación básica, porque busca nuevas relaciones. Muy bien, la siguiente, por favor. Acá hay una pregunta: ¿cómo sabemos si un tratamiento realmente funciona? Es lo mismo tratar pacientes que investigar tratamientos. Lo que habíamos mencionado es diferente. Hablando de COVID, se sistematizaron los conocimientos, fueron conocimientos nuevos, pero también se hizo investigación aplicada, porque mucha gente se murió. Y otros lo pasaron, lo asimilaron, la vida continuada. Bueno, lo vamos a hacer más adelante, pero ahora todavía no voy a preguntar. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos genéticamente se dice que los seres humanos que habitamos en este territorio, ¿no?, poseemos obviamente las culturas preincaicas e incaicas, pero ¿de dónde llegaron ellos? Han hecho investigaciones y han comparado los genes, ¿sí? ¿Perdón? Sí. Se dice que la teoría más aceptada hasta ahora es que han migrado por el estrecho de Bering, y luego de ahí habitaron América del Norte, se fueron a América del Centro, América Central y llegaron al continente sudamericano. Eso ocurrió hace miles de años, no sabemos. Pero estudios actuales han hecho, varios investigadores han descubierto que los genes de los de Asia Central, vale decir de China, de un sector de China actual, no coinciden mucho con los pobladores nativos de acá. Ahora tenemos un gran mestizaje, porque vieron los europeos, hubo un mestizaje, a diferencia de América del Norte, donde no hubo un mestizaje. Pero acá sí. Pero cuando han hecho análisis de los nativos peruanos, no de los mestizos, han encontrado bastante coincidencia en su 98%. Pero también a Perú han llegado, o sea, por eso no hay mucha diferencia con los chinos que llegaron a Perú, genéticamente, fisiológicamente, pero sí con la población afro-peruana. Ellos, en su hábitat, desarrollaron en su sangre sistemas para responder a la picadura de insectos, para soportar altas temperaturas. Entonces, su fisiología no es tan igual como el de nosotros. Nosotros que tenemos un mestizaje, tenemos sangre, o sea, dentro de la sangre o genes europeos también andinos. Entonces, es diferente, por eso un tratamiento puede no surtir efecto en una población étnica o en un organismo respecto a otro. Y eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta desde ahora. Porque van a ver que te voy a dar este medicamento, lo pruebas y a ver cómo cambia, qué resultados da. Están ejerciendo de investigación científica, pero es aplicada, es la práctica clínica, la práctica médica.
no es todavía investigación. Es todavía, digamos, una investigación exploratoria, porque ya para dar un medicamento, los laboratorios sí han hecho una investigación mucho más precisa. Muy bien, la siguiente. ¿Qué es la investigación clínica? Hay dos tipos de investigación, decía, la investigación aplicada y la básica. La investigación aplicada es aquella que se hace para solucionar problemas. Por lo tanto, la investigación clínica es parte de ello. Es parte de la investigación aplicada. Entonces, ¿y qué es la investigación clínica? Ya para ir al punto, ¿no? Es un proceso sistemático para evaluar la seguridad y eficacia de tratamientos, diagnósticos y estrategias médicas en humanos. En psicología nosotros estudiamos el comportamiento humano, la conducta, pero obvio tenemos que saber cuáles son sus bases biológicas, ¿no? Cómo funciona el sistema nervioso, cómo se produce la transmisión de información, cómo se perciben los estímulos del entorno, cómo se procesa, cómo llega al cerebro, se decodifica y cómo el cerebro ordena respuestas, ¿no? En el caso de ustedes van a estudiar cómo el organismo va a mantenerse en equilibrio. El equilibrio es salud. La homeostasis, que es la base de esto, nos permite saber que cuando un cuerpo está en equilibrio, está sano. Cuando entra en desequilibrio, aparecen las enfermedades. Entonces, ¿qué debemos entender? Que para mantener la salud de los humanos, que es el objeto para el cual ustedes están preparando, hay que estudiar todas sus bases, ¿no? Biológicas, ¿no? Entonces, para ello ustedes tienen que ver qué medicamentos deben recetar, cómo reacciona el organismo frente a ese medicamento, cómo le restaura o le reequilibra, ¿no? Su salud. Ahí van a hacer investigación. También diagnósticos, ¿no? Por ejemplo, hay diferentes formas de hacer diagnósticos, ¿no? Una, la del experto, ¿no? Uno va, doctor, a ver, ¿qué molestias tiene? Tengo tal cosa, tal cosa, tal cosa. Oiga, muy bien. ¿Qué más? Tal cosa. Ok. Te da una receta. Un curso de experto. Pero otros son más rigurosos. Ah, ya, ok. Le voy a hacer un análisis de sangre para corroborar otro análisis de orina, una placa, una ecocardiografía. Y en base a esos resultados, después de una semana, con todos sus resultados, y vamos a ver cuál es el tratamiento. Hay más evidencias para diagnosticar. También es ciencia. Luego, estrategias médicas, cómo dosificar. Un filósofo griego, creo que fue Hipócrates, no es el veneno el que mata, sino la dosis. Un medicamento en dosis excesiva puede hacer daño. En dosis insuficiente no va a hacer nada. Tiene que ser la dosis adecuada. Entonces, eso también es parte de la investigación científica. ¿Qué se hace en la investigación científica? Aplicar el método científico, aplicar la investigación científica. Están haciendo ciencia. Así es. Sin investigación, la medicina se basaría en suposiciones. Y cuando recetas en base a suposiciones, ¿qué puede pasar con el paciente? Que se muera, que se complique. Entonces, es necesario aplicar la ciencia y basarse en evidencias. Es lo que se llama las pruebas diagnósticas. Elementos adicionales para tener certeza de tu hipótesis. Y en función a ello, recetar. Dice, si se basara en suposiciones, alguien lo dijo, ¿no? La ciencia, o sea, ¿qué pasaría? Se van a morir los pacientes. Acá en la diapositiva tenemos algo adicional. Se genera el desarrollo de vacunas y nuevas terapias.
hemos creado una serie de vacunas. ¿Cómo se descubrió? Por ejemplo, la vacuna viene su nombre porque se hizo en vacas, ¿no? Se creó sistemas, si le aplicabas una bacteria en pequeña dosis, el organismo reaccionaba, pero que generaba anticuerpos. Y eso es lo que nos pasa, ¿no? ¿Quiénes de ustedes han viajado a la selva? A ver, levanten el brazo. ¿Qué ha pasado en la selva? ¿Se han dado cuenta de algo? ¿Le picaron los zancudos o no? Pero el que habita allá, siente esa incomodidad que tenemos nosotros. No, no. Eso me pasó a mí cuando fui a Tumbes. Fui a Tumbes justo en el verano. Nos fuimos a la discoteca y yo fui con mi pantalón, todo solo con un polímetro. Pero los zancudos empezaron a hacer una víctima. Botola. Y estaba así. Ya, acá. Pero había varias chicas que habían ido a la discoteca de mi infancia con su voz y todo sobre el fútbol. Y sacó. ¿Por qué? Porque habían desarrollado, su organismo había desarrollado un sistema que les permitía ya no sentir esa toxina que botan los zancudos. ¿Cómo esto también es medicina ancestral? ¿Cómo hacen los nativos que todavía habitan en la selva para evitar que cuando le pica una víbora no muera? Si nosotros vamos a nos pica una víbora, lo haremos 20 minutos, 30 minutos y ya. Pero ellos, cada vez que atrapan una víbora, le sacan el veneno. Lo mezclan con agua, con algunas hierbas, pero en pequeña dosis lo toman. ¿Qué hace el organismo? Crea defensas. Cuando le pica la víbora, el efecto ya es menos fuerte. Por lo menos puede llegar a su casa y tomar algo que contraindique o contraccione a la picadura. Y eso también es ciencia. Entonces, nos ayuda a desarrollar vacunas y nuevas terapias. Menos efectos adversos en tratamientos más precisos, y el mismo sea que cada cuerpo reacciona de un modo diferente. Entonces, podemos saber dosificar adecuadamente o recetar adecuadamente según las características del paciente. Mejor diagnóstico temprano de enfermedades. El hecho de tener conocimientos y viene un paciente y te da sus síntomas, tú puedes incluirla. Entonces, más aún con conocimiento médico. Cuando ustedes salgan a ejercer la carrera, no todo va a ser un hospital clínica con toda la tecnología. Se van a ir a MINSA, y van a ir, por ejemplo, a hacer su serum a la selva. Se van a ir a Puno, se van a ir a la sierra o a una mina, a 3.500, 4.000 metros sobre el nivel del mar. Y ahí se van a dar cuenta que hay otros factores que influyen en las terapias, en los tratamientos. Entonces también hay mejores formas, tienen que ver qué formas existen para prevenir las enfermedades en diferentes lugares, porque cada realidad geográfica tiene sus características y eso condiciona la prevalencia de tal o cual. Por ejemplo, cuando yo tenía que viajar por razones de trabajo a una empresa petrolera, ¿no? Estaba operando en la frontera de Perú y Ecuador, me dijeron, usted va a viajar dentro de un mes, pero en este tramo va a tener que ponerse vacunas. Primera vacuna, fiebre. La siguiente semana, eran 7 vacunas. A la tercera semana, otra vacuna. Estaba en la 5ª vacuna, ya no vas a viajar. Pero, ¿para qué me ponían las vacunas? Porque iba a estar en un lugar inhóspito, donde había una serie de insectos que podían contraer malaria, fiebre amarilla y otras enfermedades, producto de la picadura de insectos. Justamente la ciencia trabaja para ello, ¿no? La investigación médica, clínica. Entonces, los médicos que trabajaban en ese lugar recomendaban que antes de viajar tenía que pasar por todas esas vacunas. Porque un hombre enfermo en la selva es un gran problema. Su evacuación, su tratamiento, no hay
vayan a hacer su serum, entenderán que el Perú no es India. El Perú no es India. Mejor diagnóstico temprano de enfermedades, mejores acciones de prevención. Eso es importante, la prevención. Mi hija me dice, ay papá, estoy resfriada, ¿qué te molesta? Le dije que no comes bebida helada en cambio de clima. Ay papá, tú siempre reprochando. Pero eso es prevención. Cuando estamos en cambio de clima, el organismo está buscando su equilibrio al entorno interno, no nos damos cuenta. Y nos metemos en una bebida helada, ¿qué va a pasar? Ese equilibrio que está buscando tu organismo, esa adaptación que está buscando internamente, recuerden que nuestro organismo, nuestras células son sabias, registran todo. Entonces tú lo contradices, ¿qué va a pasar? Obvio, te vas a enfermar amigdalitis, bronquitis, algo. Muy bien, la siguiente, por favor. ¿Qué es la práctica clínica y qué es la investigación clínica? La práctica clínica, ya ustedes deben intuir, ¿qué será la práctica? El ejercicio de la profesión. Ustedes han egresado como médico, dirán, mira, usted le voy a recetar esto, usted va a hacer esto, es la práctica clínica. ¿Y qué es la investigación clínica? Ustedes encuentran, por ejemplo, la aparición de una epidemia, si están haciendo su serum en Huancavelica, en una zona pobre donde no hay nada, ¿qué harán? Se preguntarán pues cuál fue la causa, averiguarán qué pasó, y entonces a partir de ahí, de ese conocimiento que han acumulado, dirán, no hagan eso. Han hecho investigación preventiva, pero puede hacer de otro tipo, tomar muestras de sangre, analizar las orines, no sé, habrá más prácticas clínicas que efectuará para poder hacer investigación. Entonces, hay dos tipos, ¿no? Uno es la práctica clínica, que es el ejercicio, las acciones, cómo van a recetar, cómo van a señalar acciones preventivas, cómo van a hacer tratamientos, etc. Y la investigación clínica es la búsqueda de conocimientos y también ver qué resultados están dando el tratamiento o la terapia que ejercen hacia un paciente. Porque algunos de ustedes, digo terapia porque algunos se especializarán en psiquiatría. Muy bien, la siguiente. La práctica clínica está basada en evidencia generada por investigación. No es suposición, no es intuición, es basada en evidencia. ¿Qué es evidencia? Un conocimiento, una prueba, un examen que le va a servir de soporte para ese proceso. Y luego la investigación clínica requiere protocolos estrictos y aprobación ética. Por ejemplo, no se puede hacer experimentos humanos. Los nazis hicieron muchos experimentos. Los conejillos de India fueron los judíos y las otras razas que apresaban cada invasión que hacían. Experimentaron sometiéndolo a altas temperaturas, a las más bajas temperaturas para medir cómo resistía el organismo. Cosa que obviamente dio lugar al código de los juicios de Nuremberg, y a raíz de ahí a la práctica médica cambió, luego los acuerdos de Helsinki y bueno, los protocolos de investigación, ahora que hay que buscar el consentimiento informado y otras cosas. Muy bien. Dice, ¿qué pasaría si los médicos solo aplicaran lo que ya conocen y nunca investigaran? ¿Qué pasaría? No avanzaría la ciencia. ¿Qué más? A ver, ¿alguna idea? Sí, adelante. Claro. ¿Qué más? Se moriría un montón de pacientes. No se haría, aparecerían nuevas enfermedades, no se harían labores preventivas, no se podía detectar los síntomas, o sea, detectar las enfermedades porque no se tiene una clara idea de lo que son los síntomas.
Por ejemplo, en el área de psicología, cuando vemos el DSM-6, hay un montón de síntomas para diferentes enfermedades que son comunes. Y hacer el diagnóstico preciso de qué trastorno mental tiene no es tan sencillo. Hay que hacer el diagnóstico diferencial. Y eso ya es ciencia, ya es investigación científica. Y ustedes igual van a hacer. ¿Qué más? La siguiente, por favor. La medicina basada en la evidencia. ¿Qué es una evidencia? ¿Qué es una evidencia? Es algo que respalda, correcto. Por ejemplo, el delincuente tiene su coartada, ¿no? Asesinó a un psicótico, ¿no? Psicópata. Asesina a una persona, lo descuartiza, queda la huella de la sangre, lo lava todo, y dice, no, acá no pasó nada. ¿Qué hace la policía? Sospecha, va y le pasa el luminoso y reacciona porque hay residuos de sangre. Eso es una evidencia. Algo que demuestra que ocurrió. Igual es en medicina. Una evidencia, una prueba diagnóstica, un examen, una prueba radiográfica, una tomografía, un análisis de sangre, hematológica, análisis de orina, no sé tantas pruebas más que ustedes van a conocer y estarán conociendo. Son evidencias que ratifican, que demuestran. Y esa es la evidencia, la medicina basada en evidencia. Y eso les digo, por experiencia, no es cosa del otro mundo. Yo he sido militar un tiempo, cuando era joven, y tengo derecho a atención en el hospital. Mi esposa ya tiene mi salud, también en el hospital militar, pero como ella aporta para el salud, ella se atiende. Alguna vez se le ha acompañado, va a consulta, me dice, ¿sabes qué tiene señora? Sus síntomas, tal cosa, ya muy bien, a ver, muy bien, consulta su manual, dice, ya señora, le voy a recetar. Uno confía en la expertise, en la experiencia, en los conocimientos del médico. El tratamiento dura, tiene un proceso, pero no es rápida la recuperación. Pero cuando yo lo he llevado al hospital militar, la práctica médica es diferente. ¿Qué síntomas tiene señora? Ahí muy bien. Voy a hacerle una prueba, se va a tomar una placa, se va a hacer tal cosa, una ecografía o algo más. Muy bien, no le puedo diagnosticar, no puedo diagnosticar, tampoco le puedo recetar nada por ahora hasta no tener esas pruebas. ¿Tiene las pruebas? Me dice, este medicamento no le puedo recetar en estos momentos. Le voy a recetar esto. ¿Cuál es mejor para ustedes? ¿Cuál es la mejor forma de hacer diagnóstico y tratamiento, de acuerdo a lo que les he explicado? ¿La primera o la segunda? La segunda, porque está basada en evidencias. Ahora, pero no siempre van a poder hacerlo eso. Decía que si se van a Huancavelica, a Purima, a Cajamarca, no van a encontrar todos esos elementos que le van a permitir obtener evidencia. Ahí va a influir mucho su experiencia, sus conocimientos. Porque puede también que sus supuestos no sean los adecuados. Y tienen que buscar mejores formas de contrastación para hacer un diagnóstico más preciso. Y por lo tanto, un tratamiento más adecuado, más eficaz. No digo que está mal, pero el que está basado en evidencias te asegura mejor diagnóstico y mejor tratamiento.
¿Por qué no basta con la experiencia clínica para tomar decisiones médicas? No todos los medicamentos reaccionan igual, porque no todos los organismos son iguales. Entonces, un medicamento para que a alguien le haga bien, a otro le puede hacer mal. Porque tampoco sabemos, ¿no? Primero, cómo reacciona ese organismo. Pero, por ejemplo, le recetas algo para el páncreas y puede ser que ya tenga deficiencias en el hígado y el medicamento le va a hacer daño al hígado. Entonces, a veces los médicos, yo soy usuario obviamente, tantas veces he ido a consulta, y entonces voy a recetar tal cosa, pero no te dice qué otro medicamento estás tomando. Sobre todo cuando uno pasa a los 50, está tomando un medicamento por alguna afección y bueno, por ejemplo, después de los 50 te dan unas cápsulas para facilitar el funcionamiento de la próstata. Pero como tienes diabetes, también te dan, y resulta que esos dos medicamentos pueden interactuar, pero negativamente. Entonces siempre es necesario preguntar qué otros tratamientos está recibiendo. Entonces, por lo menos yo en mi experiencia, cuando me recetan algo, le pido el catálogo, ¿no? Para ver qué contraindicaciones. Porque yo puedo tomar este medicamento, pero su contraindicación lo que el otro especialista me ha recetado. Ahora el médico cuando va no revisa toda la historia clínica. Ve la parte de su especialidad nada más. No revisa integralmente toda la historia clínica. Pues por eso dice, vas a tomar esto. Ahora con esta experiencia le digo, doctor, yo estoy tomando este medicamento. Cuando indica, no pasa nada. A veces dice, no, mejor te voy a cambiar de este otro medicamento. Y eso lo van a hacer ustedes. Muy bien, la siguiente, por favor. ¿Qué es la medicina basada en la evidencia? Más conocido como MBE, es el uso consciente, explícito y juicioso de la mejor evidencia científica disponible para tratar decisiones clínicas sobre el cuidado de los pacientes. Y acá hay que remarcar eso, ¿no? Un consciente, explícito, juicioso, que equivale a racional, cuando vas a ejercer el diagnóstico, el tratamiento de un paciente. ¿Por qué? Porque tienes que tomar decisiones. Justo me encontré con un amigo que él era mayor que yo por 25 años. Actualmente que fue al hospital mexicano encuentro y le digo, tiene apellido alemán, ¿no? Hobbies, ¿cómo estás? Oh, me dice, ¿cómo estás? Y me cuenta así. Le he ganado al gato. ¿Por qué? Le digo, porque he superado 8 infartos. Ustedes saben que el gato tiene, es un mito, ¿no? El gato tiene 7 y él se sobrepuso a 8 infartos. Qué suerte la tuya, le digo. Anciano, me alegra, le digo. Pero justo, ¿no? Porque dice que el médico le dijo, cuando tenía 80 años ahora tiene 85. A esta edad es un riesgo operar, pero depende de ti y es la decisión de ti. Si te sometes a la operación, hay el riesgo de que te vayas a la otra. Pero si sale bien, vas a alargar tu vida. Pero esa es decisión de ustedes. Obviamente, él decidió someterse a la operación. No iba capaz, todo, pero ahí el médico fue consciente, porque hay riesgo. Se podía ir. No resistía la operación.
explícito porque le dijo claramente cuál era el riesgo, 50 que sobrevivían, 50 que te bajan. Y fue juicioso. Bueno, el médico no iba a tomar la decisión, sino él. Y así, para muchas decisiones médicas, se requiere. La siguiente, por favor. ¿Qué es la medicina basada en evidencias? Un enfoque que propone integrar las mejores evidencias científicas con la experiencia clínica o experticia clínica y los valores y circunstancias de los pacientes. Conversando con este amigo, me dice, ya había vivido 80 años, vivir unos cuantos más, porque ya después de 80 años, ¿qué espero de la vida? Ya viví todo. ¿Cuál es mi horizonte? Nada. Prefería arriesgar. Pero por lo menos estoy caminando, estoy vivo. Eso es los valores y las circunstancias del paciente. Por ejemplo, a una joven embarazada que tiene dificultades, que tiene hipertensión y es un riesgo para la luz, ¿qué harían ustedes? Cesárea. ¿Qué más? Buscar otras formas de bajar la hipertensión, buscar a través de exámenes, obviamente. ¿Cómo minimizar eso? Porque una joven de 25 años tiene mucho futuro, tiene una larga vida. ¿Qué van a hacer si se encuentran un paciente que dice, es que yo no acepto por mi religión transferencia de sangre o transfusión de sangre? ¿Qué le dirán? Y requiere, se accidentó, perdió sangre y requiere urgente. No, mi religión no me permite, no lo voy a aceptar. ¿Cuál es su responsabilidad como médico? Eso es importante, ¿no? Tener en cuenta los valores y circunstancias de los pacientes. El juicio clínico. ¿Qué será el juicio clínico? ¿Qué es un juicio? Discernir cuál es lo más adecuado. En base a tu experiencia, en base a tus conocimientos, discernir qué es lo mejor. Evidencia científica relevante. Sí, pues no basta con mi experticia, no basta con lo que yo supongo. Pese a que soy un médico calificado, con experiencia, con conocimientos, con especialización, no basta. Hay que recurrir a las pruebas, a los exámenes adicionales, que va a garantizar un mejor diagnóstico. Y tener en cuenta las preferencias, los valores y las circunstancias del paciente. Y eso está en inglés, ¿no? El estudio clínico, la relevancia o la importancia de la evidencia científica y los valores y las preferencias del paciente, sus creencias. Por ejemplo, yo ya soy una persona de edad, pero encontré con un amigo que yo no conocí desde pequeño. Y le digo, cabezón, ¿cómo estás? Oye, el otro día nos fuimos a un examen de próstata y el médico quería ponerme el dedo. ¿Qué voy a aceptar yo? Yo soy bien macho. Y yo le digo, tienes que dejarte, ¿no? ¿Qué van a hacer? Pues si no, no te van a pasar bien, está bien o mal tu próstata. No, pues yo no voy a permitirlo. Pues, van a hacer. Ahora de jóvenes decimos no, pero al final tenemos que hacer. ¿Qué vamos a hacer? Primero es la salud. Entonces, esos son los valores, preferencias, gustos, creencias. Incluso
superstición. Sobre todo si vamos fuera de Lima, vamos a encontrar poblaciones que todavía viven ancestralmente. Por razón de trabajo he viajado a las minas y he pasado obviamente por las zonas aledañas. Y todavía viven en ciertas zonas, igual en la selva, como donde vive la familia, su bohío, de piedra, sus animalitos, sus pequeñas parcelas, sus costados, sus techos, su casa, todo de ahí. No hay internet, no hay luz, no hay agua. El agua que beben es agua potable, pero así vive. Y en la selva igual. Palatitos, a la orilla del río y sin comunicación, salvo a través de sus canales. Así va la cosa. Muy bien, la siguiente portada. Ya, eso es entonces el uso consciente, explícito y difuso de la evidencia de la siguiente portada. ¿Qué es la mejor evidencia científica? Vamos a ver estos cuatro aspectos que se han visto. ¿Qué es la mejor evidencia científica? Por ejemplo, buscar aquella prueba que sea mejor. Si vas a tomar un examen médico a una persona, a una dama que está embarazada, ¿cuál será mejor? ¿Una radiografía o una ecografía? Una ecografía. Mejor, evidencia. ¿Qué más? ¿Qué otra prueba? Exacto. Análisis de sangre para ver su estado de nutrición, el estado de hormonas para ver si las hormonas son adecuadas para su estado de gestación. Son la mejor, tomar la mejor decisión o evidencia es encontrar la prueba que te va a asegurar un diagnóstico más preciso. Algo que te va a corroborar lo que estás suponiendo o te va a contradecir lo que estás suponiendo. Para eso son las pruebas. Y eso tiene que ver con la exactitud y precisión de la prueba diagnóstica. O sea, la prueba que sea la más idónea, la más adecuada. El poder de los marcadores, la precisión, la validez de ese examen. Luego, la eficacia y seguridad de las estrategias terapéuticas, rehabilitadoras y preventivas. Por ejemplo, a veces uno se va, como yo cuando me he ido al hospital militar, y digo, ¿sabe qué? Necesitan esta prueba, pero no se hace en este hospital. Y me dice, tienes que ir a esta clínica. ¿Puedo hacerle otra que es más cómoda? No, porque no le doy confiabilidad a sus resultados. Uno dice, eficazmente, ¿no? Tienes su amarre. Pero no, es evidencia, tener la seguridad de que es una fuente confiable para que te va a proporcionar el dato que el médico requiere. Yo tengo prueba de otro lado, no me sirve. ¿Pero por qué? Nadie me asegura su validez, su precisión, su exactitud. Con tanto inescrupuloso que hay en el mercado, hay que tener la siguiente, por favor. Allá, a sugerencia de la doctora, van a tener 10 minutos, pero vamos a ver la hora. Me va a quedar. Tengo 8:31. ¿Está bien? 8:31, nos queda media hora. Menos.
descanso de 2 minutos en su respectivo. Pueden ponerse de pie. Bien. A ver, le voy a agradecer que guarden silencio. Tomen asiento. Muy bien, entonces pasamos a la siguiente diapositiva. Ya. Ya, dice experticia clínica. ¿Qué es experticia? Son términos nuevos que van apareciendo. La experticia es la mezcla de conocimientos y experiencias. ¿Cuánto sabes y cuánto has aplicado, cuánto has practicado de la experticia? Es muy importante. Como dice el dicho, el diablo sabe más por viejo que por diablo. Es verdad, mientras uno más experiencia tiene, más solvencia tiene. ¿Por qué? Porque ya has visto casos, ya has aplicado tratamientos y sabes cuáles son los resultados. Entonces, la experticia es eso. Preguntarte a ti mismo si lo que estás suponiendo se respalda con la evidencia, con las pruebas, con los exámenes y además con la experiencia que tienes de qué resultado dio con otros pacientes. Esa es la experticia, el conocimiento. Eso es muy importante porque ya tienes evidencias
ya tienes evidencia de que ha dado resultado o no dio resultado en anteriores ocasiones. Por lo tanto, esa experiencia o experticia es la capacidad para utilizar las habilidades clínicas y experiencia pasada. ¿Para qué? Para identificar rápidamente el estado de salud y el diagnóstico único de cada paciente. Y eso nos da, ¿no? Por ejemplo, yo trabajo como jefe de recursos humanos en algunas organizaciones. ¿Y qué me dice la experiencia? Cuando yo recorro la planta de producción, las oficinas administrativas, veo la actitud de la gente. Me está reflejando un clima organizacional, un ambiente de trabajo. Indirectamente está reflejando el estilo de liderazgo, la relación que hay entre compañeros de trabajo. Al ojo, igual es la experticia médica. Al ojo, el rostro, el semblante, los síntomas que dice, ya puedes hacer un diagnóstico. Pero no basta eso, siempre respaldar por lo que hemos dicho, las evidencias. Riesgos y beneficios individuales de posibles intervenciones. Sopesar, ahí viene el juicio, el discernimiento, si dará o no dará resultados. ¿Esto es lo mejor o puede haber otras alternativas mejores? Sopesar, eso es el discernimiento, el juicio. Los valores personales y expectativas de los pacientes. Cada paciente tiene sus creencias, tiene sus tabúes, tiene sus tradiciones, tiene sus valores, tiene su religión, tiene sus temores, tiene sus expectativas, tiene sus gustos, tiene su personalidad, para decirlo de un solo modo. Entonces, evaluar eso para también tener en cuenta. Por ejemplo, una paciente decía, iba al médico y me dijo, ¿qué tienes? Le conté todo, me puse a llorar y me dijo, ya señora, esto va a tomar. Nada más. Pero me gusta el otro médico. ¿Por qué? Ya no quiero ir en el otro, quiero ir en el otro. Porque me dijo, señora, ¿cómo está usted? Qué gusto de verla, tome asiento, ¿cómo te sientes, mamacita? ¿Qué tal? Cuando salió del consultorio, creo que estoy bien. Trato. Muy bien, la siguiente, por favor. Sus valores, las circunstancias. ¿Qué son los valores? Esto vamos a ver, lo vamos a discutir al final de clase, pero al final del curso, porque hay un tema que se llama el costo beneficio, que es valor, costo, precio, etc. Pero por ahora, ¿qué son los valores? Valor, ¿qué es un valor? Aquello que se aprecia mucho. Cuando habla de precio, vale mucho. Aquello que todos lo consideran importante, relevante, significativo, es un valor. Y todas las personas tenemos nuestros valores. ¿Qué pensamos de la vida? ¿Qué pensamos de la sociedad? ¿Qué pensamos sobre las conductas, el comportamiento de la gente, de las relaciones humanas? Tenemos una serie de valores. La dignidad, la honradez, la honestidad, la decencia, la delincuencia, el robo, la deshonestidad, toda esa jerarquía que estructuramos en nuestra mente por todo lo que recibimos de nuestra familia, del colegio, de la universidad, de los colegas, de los amigos, todo eso genera una estructura de valores. Que lo practicamos, que lo aplicamos, consciente o inconsciente. Y eso determina, pues, como le decía, su valor de ese amigo era pues el que era un macho, el que nadie le podía tocar esa zona para el examen de prueba. Era su valor, su creencia. Y lo que me decía el otro amigo, ¿no? Que le superaba al gato, porque es un supuesto, una superstición, una creencia. No tiene asidero científico, pero es un decir. Entonces, las circunstancias, el estado clínico individual del paciente, pero también de la familia y el entorno clínico del paciente. O sea, ¿qué medios, qué recursos cuentan? Por ejemplo, los médicos que fueron
gente que había sido mutilada por una bomba, un estallido de una granada, le voló el pie. ¿Cómo hacerle la intervención inmediatamente si no cuentan con los recursos que hay en un hospital? Una tablilla, taponear todas las zonas, bloquear las arterias para evitar la hemorragia y así evacuar. Entonces, de repente algunos de ustedes van a trabajar a la Fuerza Aérea, a la Marina, a la Policía, al Ejército, y verán que se trabaja en otras condiciones, en otras circunstancias. Y ahí mucho va a intervenir eso, su juicio, su expertise, su experiencia, los medios, los recursos, y también las creencias de esa población, de la gente a quienes vas a atender. Muy bien. Dice, estudios primarios, tipos de investigación clínica, los observacionales y los experimentales. Esto lo vamos a discutir ampliamente en el desarrollo de la semana. Ustedes como médicos harán estudios de investigación clínica observacionales. ¿Qué es la observación? Es no solo mirar, es escuchar, es sentir, es palpar, es tener exámenes adicionales, tomografías, imágenes de resonancia, tener ecocardiografías, otras. Todo eso constituyen elementos de la observación. No solo es mirar con los ojos, sino con todos los sentidos. Y esa es la observación. Esa es la diferencia de la observación para la gente común de los, ¿no? Y respecto a lo que hace un médico, lo que hace en este caso mi profesión, un psicólogo. La observación es importante. Y hay diferentes técnicas, ¿no?, para esto. Reportes y series de casos, que lo vamos a ver con más amplitud, estudios ecológicos, estudios transversales. Los reportes y series de casos, caso puntual, qué le pasó a este paciente, cómo se curó, cómo se atendió, todo puede servir de referencia para otros. Reportes, qué pasó con un paciente, cómo se le intervino, cómo se le hizo los primeros auxilios, etc. Los estudios ecológicos, los aquellos que están vinculados al medio ambiente. Por ejemplo, un estudio ecológico es todo lo que se hizo con el COVID, porque era ambiental. También el estudio del cólera, y así otras epidemias que se dan por cuestiones del aire, del agua, etc. Estudios transversales, que son cortes o a manera de una toma, se hace una encuesta, un análisis, un estudio a través de fotografías, a través de encuestas, a través de entrevistas en un momento dado y se tiene resultados. Es un tipo también de estudio. Casos y controles. Tener un caso que está sujeto a experimento y un caso y otro que no, pero sirve como elemento de comparación. Luego tenemos los cohortes, ¿no?, que son ensayos que se hacen para ver qué es el resultado de un tratamiento respecto a otros que no tienen tratamiento. Luego tenemos los estudios experimentales, que ya implica manipulación de variables, en este caso dosificación de alimentos, pruebas de medicamentos, etc. Esos son ensayos preclínicos, ensayos clínicos y ensayos clínicos aleatorizados, o sea, poniendo una condición adicional para ver cómo responde. Entonces, esas son las diferentes técnicas o tipos de investigación clínica. La siguiente, por favor. También hay estudios secundarios, análisis de evidencias existentes, que otros factores nos pueden ayudar a mejorar el tratamiento, el diagnóstico. La síntesis de evidencia, recopila y analiza múltiples estudios. Y aquí ya viene la revisión de la literatura, las revisiones sistemáticas. Hacer, por ejemplo, ver cuáles son, por decir, los medicamentos que mejores resultados dieron durante la pandemia, cuáles fueron las vacunas más eficientes. Entonces, ahí, ¿qué estamos haciendo? Revisamos la literatura, todo lo que se ha publicado acerca de ese tema. Lo investigamos, lo analizamos. Justamente eso es lo que van a hacer ustedes durante los seminarios. Van a hacer revisión, análisis de la literatura sobre diversos temas de investigación que están publicados en los artículos científicos y en revistas indizadas o indexadas.
Y luego el meta-análisis. ¿Cuál es la diferencia? Ambas son, o sea, la revisión sistemática son estudios secundarios, de investigaciones básicas, de investigaciones de campo que se han hecho. Y el meta-análisis es ver, por ejemplo, este investigador analizó de esta manera, este investigador que es otro trabajo de investigación analizó de esta manera, a ver cómo han analizado, en nuestro caso, una misma enfermedad de diferentes modos, comparar esos estudios que se meta-análisis. Pero también en el caso, por ejemplo, cuando se quiere ver correlaciones de una variable con otras, a ver qué correlación halló este investigador, qué correlación halló este investigador, y con esos datos someterlo nuevamente a una nueva prueba para ver si son los mismos. Son meta-análisis. También es parte de la investigación, pero es investigación mucho más avanzada, ¿no? Requiere una base. Sin embargo, ustedes van a ir como ejercitándose, hacer durante los seminarios análisis de estos, de casos, de reporte, de casos y controles, para perfeccionar su técnica de investigación. Muy bien, la siguiente. Ya, acá no creo que ustedes puedan leerlo porque yo mismo tengo dificultad, pero es la categoría de estudios de serie de casos, de casos y controles, de cohorte, revisiones sistemáticas, meta-análisis, todo eso es una jerarquía, ¿no? Primero se hace con las investigaciones básicas y se llega luego al meta-análisis, que ya es una investigación de otras investigaciones, por eso se llama meta-investigación o meta-análisis. La siguiente, por favor. ¿Qué debemos tener en cuenta cuando hacemos una investigación clínica basada en evidencia? Primero debemos verificar la validez de la evidencia. Aumenta en niveles superiores cuando hay estudios individuales, o sea, casos y revisiones sistemáticas y meta-análisis. Acá hay una jerarquía, ¿no? En esta pirámide que vemos, ¿no? Los primeros son los estudios, son sinopsis de diferentes casos que se han estudiado. Luego las revisiones sistemáticas, que es ya, como su nombre indica, sistemático, ¿no? O sea, seleccionado, comparativo, para encontrar relaciones, diferencias, tendencias, son las revisiones sistemáticas. Luego tenemos la sistematización derivada de recomendaciones, guías, recetarios, a ver qué nos dicen, investigaciones realizadas que luego se han replicado, a ver qué hallaron en las réplicas de investigación. Luego tienen la síntesis o sumarios de referencias clínicas, es lo que han publicado diversas instituciones como hospitales, clínicas, universidades, y encontrar a ver qué enseñanza nos da, qué podemos extraer de ello. Y finalmente, los sistemas, toda la sistematización es la cúspide, lo último, ¿no? Todo eso que has aprendido en base a los casos, revisión de la literatura, tu experiencia clínica, tu práctica médica, tus especializaciones, todo ello se sistematiza pues, en tu mente, en tu cerebro, en tus conocimientos, en tu bagaje, en lo que se llama la experticia, la experiencia. Todo eso, y eso te va a servir, pero eso es un proceso lento que se va acumulando con el ejercicio profesional. Pero hay que tener las bases. Y la base es tener conocimiento de qué es la investigación científica, qué es la investigación clínica. Muy bien. Entonces, esto nos sirve como guías de práctica clínica basadas en la mejor evidencia disponible. Todo eso nos sirve. A ver, ustedes ya estaban en la universidad cuando apareció el COVID, levantar el brazo los que ya estaban en la universidad. Me imagino que todos eran estudiantes, ¿no? Del colegio, ¿no? Claro, y algunos tal vez preparándose en alguna institución, eran jóvenes. Tiene experiencia, pero ¿cómo vivieron el COVID? A ver, un caso, cuéntenme ustedes, por favor. ¿Cómo vivió el COVID? ¿Cómo lo
inició? ¿Cómo lo vivió? Bueno, yo terminé secundaria. Yo pasé 2 años en secundaria. ¿Se enfermó? Sí, me dio el COVID, pero ¿Antes o después de la vacuna? después. Muy bien, gracias. ¿Quién se enfermó antes de la vacuna? A ver, cuente brevemente su experiencia. En breve resumen, me infecté, me dio fiebre, y me infecté para empezar porque yo por cierta condición que tengo que ir frecuentemente al COR. Lo que pasa es que en el COR quieren agua y alguien había dejado una mascarilla sucia en medio del recolector de monedas y me contagié de COVID ahí. Me interné en una, no me interné necesariamente, fue una clínica, me pusieron un tubo, me dieron un par de análisis, y luego me fui a la casa y me dieron medicamentos y anda por 2 semanas. Aún así te condeno a persona que dejó mascarilla sucia en medio de la máquina expendedora de que sea agua. Ok, muchas gracias. Porque es importante comprender los temas de investigación clínica justamente para terminar, ¿no? Porque es importante, el tiempo no gana, porque si no habría oportunidad para participar a más estudiantes. Pero, dicen, ¿qué pasó en el COVID? Fue algo nuevo. Fue algo completo, porque era un tema político, era un tema económico, era un tema laboral, era un tema clínico, no había los medios. Desnudó nuestra realidad. Y muchos pacientes se murieron porque las intervenciones médicas fueron inadecuadas. Porque era algo nuevo. La siguiente conferencia. La siguiente. ¿No? Entonces, ¿qué dijeron muchos? Porque había el riesgo de que los propios médicos, enfermeras, personal de salud se contagiaran. Entonces la gente dijo, mucho fue muerto el perro, se acaba la rabia. Se muere el paciente. Mejor, es una solución. Así fue. Fue una enseñanza para todo el área de salud. Muy bien. Vamos a hacer los resúmenes brevemente. Y vamos a hacer brevemente, voy a presentarles a la doctora Nélida Pérez Díaz. Por favor. Un aplauso para ella. Y a la doctora María Maldonado Peña. Las dos profesoras con una experiencia en el área académica. Ellas van a estar a cargo de los seminarios. Entonces, rápidamente vamos a ver un listado de las personas para ver quiénes, ojalá que nos alcance el tiempo para precisar. Tienen que ir a un aula para hacer la lástima que tienen clases después de las 9 en esta aula. Entonces, tienen que ir agrupándose en sus respectivas aulas, ¿no? Según la agrupación que nos han hecho llegar de la unidad de ciencias básicas, ¿no? Sí, los que tienen seminario hoy se quedan. Los que no tienen seminario hoy pueden retirarse, ¿no? Muy bien. Entonces, a ver, los que tienen, quisiera que se queden los que tienen seminario hoy. Muy bien, jóvenes. Muy bien, eso ha sido todo por hoy y antes que se retiren, por favor, el próximo sábado 7:30 empezamos la clase, por favor.